semisólida o forma parte de los sistemas de heterogéneos, como son las diluciones. Ya la semana pasada, en la práctica, hemos adelantado un poquito el tema y hemos preparado algunas cremas, hemos preparado algunas emulsiones y hemos visto que este tipo de formas farmacéuticas tienen algunas particularidades. Algunas particularidades. ¿Cuáles son estas particularidades? A ver si recordamos. Número uno, que tenemos dos fases diferentes, ¿cierto? Una fase acuosa y una fase oleosa. Normalmente, en condiciones naturales, una fase oleosa no se mezcla con una fase acuosa, son invisibles. Pero sin embargo, si hacemos uso de un tercer elemento, como son los agentes emulsificantes, estas dos fases las podemos unir. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, si nos preguntan que tenemos que preparar una crema, aceite en agua, pero estas sustancias son invisibles, ¿qué debemos hacer para juntarlas? ¿Cuál sería la respuesta? Calentar. Agregar un emulsificante. ¿Y qué es lo que hace el emulsificante para que estas dos fases se unan? Rompe, rompe la tensión superficial. ¿De qué? De esa capa, de esa zona que hace que el aceite y el agua no se puedan juntar. ¿Correcto? Y eso es lo que se conoce con el nombre de una emulsión. ¿Y por qué se considera que es un sistema disperso? Si no ve un sólido, aceite y agua, ambos tienen consistencia líquida. Quizás uno sea más espeso que el otro, uno sea más denso que el otro, pero al final son dos líquidos. Lo que sucede que tanto el aceite como el agua está formado por gotas. Y esas gotas se pueden considerar como símiles de partículas. Y lo que hace el tensioactivo, o en este caso el agente emulsificante, es unir esas dos gotitas. Porque los agentes emulsificantes tienen la particularidad de ser bipolares. A diferencia de las gotas de agua, que son solamente afines con el agua, o con soluciones afines al agua, por lo que se conocen como fases hidrófilas, y los aceites son afines a las grasas, son afines a los ácidos grasos, por lo que se conoce con el nombre de hidrófobos. Los agentes emulsificantes, que uno de ellos son los jabones, tienen la particularidad de que sus gotitas, de que sus partículas tienen ambas polaridades. Un extremo es afín a las fases acuosas, que el otro extremo es afín a las fases oleosas. Entonces, lo que hacemos en realidad no es hacer que se mezcle aleatoriamente las gotas de agua con las gotas de aceite, sino que lo que estamos haciendo es un pseudo aumento del tamaño de partícula, porque ese tensioactivo va a unir la gota de agua o la gota de aceite formando una gota más grande, que se va a conocer con el nombre de micela. Micela. ¿Correcto? Entonces también el proceso de emulsificación es una operación de aumento del tamaño de partícula. En este caso no sería de partícula, sino de globo, ¿no? O de gota, si lo queremos llamar de alguna manera. ¿Ok? Entonces, dicho esto, ya sabemos lo que es una emulsión, ya sabemos lo que es un agente tensioactivo. ¿Y qué nos faltaría saber? Oye, ¿qué tipo de emulsiones hay? Si yo sé que voy a mezclar aceite con agua
pues va a depender de quién esté en mayor proporción. Si tengo mayor si la que está en mayor proporción es el agua y la que está en menos proporción es el aceite, tengo un tipo de emulsión aceite en agua. Y si fuera el caso inverso, que el que está en mayor proporción es el aceite y el que está en menor proporción es el agua, pues tendré una emulsión tipo agua en aceite. Pregunto, ¿y podrían haber emulsiones múltiples? ¿Podría haber dentro de una emulsión ya formada que yo le pueda agregar agua o le pueda agregar aceite? Sí, sí es posible, porque al estar ya miscibles tanto el aceite con el agua, pues se convierten en un vehículo también, en donde yo puedo seguir aumentando más gotitas de aceite o más gotitas de agua, pero también añadiendo otro agente tensioactivo que me permita unir esa nueva gota de aceite o agua en una emulsión ya formada. Y a eso se conoce con el nombre de emulsiones múltiples. Y que también van a poder ser agua, aceite, agua o aceite, agua, aceite. ¿Ah? Entonces, ¿cuántos tipos de emulsiones hay? Hay 3 tipos de emulsiones: aceite en agua, agua en aceite y emulsiones múltiples. ¿Okay? Entonces, si hacemos un resumen, ¿cómo vamos a definir a las emulsiones? Las emulsiones son sistemas heterogéneos constituidos por dos líquidos no visibles entre sí, uno de los cuales está dividido en forma de glóbulos en el otro. Uno de ellos generalmente es agua, el otro algún tipo de líquido, que puede ser aceite, ceras, hidrocarburos, ácidos o alcoholes grasos, que pueden ser sólidos o líquidos, pero que se hacen visibles cuando se le agrega un agente emulsificante. ¿Correcto? Entonces, si queremos hacer si hacemos una definición como operación unitaria, podemos considerar que esto es correcto. Pero si hacemos una definición como tecnología farmacéutica o farmacotecnia, tenemos que decir que las emulsiones son formas farmacéuticas semisólidas que forman parte de los sistemas dispersos heterogéneos, que están constituidos por dos fases invisibles, generalmente acuosos y oleosos, que se pueden unir con la ayuda de un agente emulsificante. ¿Correcto? Entonces vean cómo vamos conformando y cómo vamos aumentando la definición dependiendo desde el punto de vista de cómo lo veamos. Si lo vemos como una operación unitaria, que consiste en unir dos fases que son invisibles, si lo vemos desde el punto de vista farmacotécnico o de formulación, y si lo vemos desde el punto de vista de tecnología farmacéutica. ¿Correcto? Muy bien, entonces también podríamos decir que, oye, es un sistema heterogéneo donde hay una fase interna que está dispersa en una fase externa, por lo que se conoce esta fase interna dispersa como discontinua. Claro, porque es la que está en menor proporción. ¿Ok? Y que se van a hacer visibles con el uso de un agente tensioactivo. Y esos son los principales componentes de una emulsión: el medio dispersante, que es la fase externa, por lo tanto es una fase continua; los glóbulos dispersos, que es una fase interna o fase discontinua; y el agente emulsionante. Entonces, si por ahí nos preguntaran, oye, en una emulsión el agua siempre es la fase externa, ¿cuál sería la respuesta? No.
¿Por qué? Porque va a depender de qué proporción esté. Porque también puede ser fase interna. ¿Correcto? O viceversa. Siempre en la fase oleosa es la fase interna. No. Porque también puede ser fase externa si estuviera en mayor proporción. ¿Correcto? Lo que sí, generalmente, el tamaño de partícula de la fase interna, justamente por estar dispersa, por ser discontinua, varía entre los 0. y 100 micras o milimicrones. 100 milimicrones. Y como estamos conversando, pueden ser oleoso-acuosas, acuoleosas, y bueno, y la obtención va a depender pues, de varios factores, porque no solamente va a depender de que esté presente un agente emulsificante, porque incluso teniendo los 3 componentes, si yo no controlo bien la temperatura, si yo no controlo la velocidad de agitación, si yo no controlo el pH, ¿qué es lo que puede pasar con esa emulsión? Ya vieron. Se puede cortar. Y esa es una de las formas como yo lo puedo definir. Pero yo preguntaría, ¿solamente se corta? ¿Cómo estás? ¿Solamente se corta? No, hay 4 fenómenos que pueden ocurrir en una emulsión si es que no lo fabricamos y no aplicamos la metodología de forma correcta. ¿Cuál es el primer fenómeno que nos puede ocurrir? Oye, que los globos se hinchen, se comiencen a hinchar, se comiencen a agrandar, ¿correcto? Y que se vean ahí como globos dentro de él. Y ese fenómeno se conoce con el nombre de coalescencia. También puede pasar lo contrario, que los globitos chiquitos se comiencen a unir y forman un globo más grande, pero sí, siempre se ven los globitos unidos. A ese fenómeno se conoce con el nombre de floculación. ¿Qué más puede pasar? Como dijo Yaneli, oye, que se corte. ¿Y qué quiere decir que se corte? Que se separe. ¿No es cierto, Yaneli? Que se separe. Si hay una separación, ¿qué es lo que pasó con la emulsión? Se rompió. Un tercer elemento, ya traduciendo esa explicación que hemos dado de que se corta, es que se rompe la emulsión. El fenómeno de breaking, la ruptura de la emulsión. Y también, ¿qué puede pasar? Oye, puede pasar una combinación entre la ruptura y la floculación o la coalescencia. ¿En qué quiere decir eso, Herbert? Que se comienza a separar la emulsión y en la parte superior se forman globitos. Y se forman los globitos tanto que se comienzan a juntar, que se espesan y que parece una crema. Así como cuando se corta el queso, como cuando se corta el yogur, que decimos ese es el requesón, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que se ha descremado, se ha cremado. Esos son los 4 problemas que se pueden presentar en una emulsión. Y Herbert, si estamos fabricando, estamos en la planta y se nos presenta esos 4 fenómenos o cualquiera de esos 4, ¿los podemos corregir? Pues hay 2 que se pueden corregir y hay 2 que ya no se pueden corregir. Si una emulsión coalesce, es imposible que se pueda revertir. Es irreversible. Si una emulsión flocula, sí es posible revertir el problema. Si una emulsión se crema, también es posible recuperar el producto. Pero si una emulsión se rompe, como decimos, ya ni Macuito nos va a ayudar. Va a suceder lo mismo que la coalescencia. ¿Correcto? Entonces, esas son las alternativas que podemos tener. Muy bien, ¿qué más tenemos? Bueno, acá es lo que estábamos simplemente mencionando, lo que ya hemos definido. Hay 2 tipos de emulsión,
agua en aceite, aceite en agua. Siempre generalmente se menciona primero la fase interna, o sea, la que está dentro de la otra, ¿correcto? Y bueno, cuando se hace una emulsión aceite en agua, cuando es el aceite que está disperso en el agua. Y cuando es una emulsión agua en aceite, cuando es el agua el que está disperso en el aceite. ¿Ok? Ya tenemos una gráfica como para poder representar esto. Hemos dicho pues que la emulsión la logramos obtener cuando utilizamos un agente emulsificante, que también se conoce con el nombre de emulgentes o agentes tensioactivos. ¿Y qué es un agente tensioactivo? Hemos dicho que es una sustancia molar o ancílicas que tiene un extremo hidrófilo y un extremo hipofílico, que es lo que hace que las dos fases que son invisibles se unan, porque esta zona se une a los globos de agua y esta zona se une a los globos de aceite. Y eso es lo que hace que aumente, entre comillas, el tamaño de partículas formando un globo más grande, o que a veces conocemos con el nombre de bíceps. ¿Ok? Entonces, las emulsiones son sistemas inestables. Si se aplica solo energía mecánica para interponer las fases, estas se separan rápidamente. ¿Qué quiere decir esto? Estas palabras me han complicadas. Que si yo mezclo aceite con el agua y solamente lo agito, cuando esté agitando va a parecer que están juntos. Pero yo lo dejo reposar, ¿y qué va a pasar? Se va a separar. La pregunta es, ¿quién se va arriba y quién se va abajo? El aceite se va a densidad. El aceite se va arriba y el agua se queda abajo. ¿Por qué? Densidad. Porque la densidad del agua es mayor a la densidad del aceite. ¿No es cierto? ¿Cuánto es la densidad del agua? 1. A temperatura ambiente. A temperatura ambiente. 1. ¿Y el aceite? 0. ¿Cuánto? De arranque 0 puntos, ¿no es cierto? Porque es menor que 1. 0.8, 0.6, 0.9. A ver, consulten. 0.7. 0.7, ¿no? 0.69 creo que, ¿no? Bueno, en realidad creo que es 0.685 me parece. ¿Bien? Pero 0.7, ¿no es cierto? Muy bien. Dice, para favorecer la formación y estabilidad se utilizan emulgentes, que son compuestos que se absorben en la interfase líquida aceite-agua, disminuyendo la tensión interfásica o la tensión superficial. Ya, obviamente, para ser considerado un agente emulsificante, pues debe tener la capacidad de acumularse en la interfase con películas superficiales y pueden actuar como barreras de seguridad. Esto va a hacer que se hagan visibles, que se puedan dispersar y que están en menor proporción respecto a la que está en mayor proporción. ¿Pueden existir emulsiones múltiples? Claro que sí, ¿correcto? ¿Esto cómo se logra? En que la gota de aceite o la gota de agua engloba a una gota que ya está previamente emulsificada. Y a esto se conoce con el nombre de emulsiones múltiples. ¿Cuál es el color de las emulsiones? Dice, el color de las emulsiones va a venir dado por la proporción relativa entre ambas fases, así como también por el tamaño del globo. A mayor número de partículas en la fase interna, mayor será la intensidad de color, incluso si es viscosa y la emulsión será opaca. ¿Cómo se traduce esa opacidad? En que se pone de color blanco lechoso, ¿no es cierto? Blanco lechoso. Ahora, mientras mayor cantidad de fase externa tengamos, bueno, será más fluida la emulsión. ¿Por qué se presenta este color? Porque cuando el rayo de luz incide sobre un globo de grasa, fase externa, la luz se desvía o se refleja. La luz reflejada difunde en todas las direcciones y debido al gran número de glóbulos, el efecto se multiplica. El resultado es la precesión de luz.
Esto explica por qué la leche de vaca es blanca, la leche materna tiene más proporción de fase externa, menos grasa, menos globos, y por ello es más transparente. Pero estamos hablando siempre que el color o la opacidad se va a expresar como un color blanco lechoso. ¿Por qué? Por la reflexión de la luz, en función al número de glóbulos que están dispersos en una fase externa. ¿Cuáles son las ventajas de una emulsión? Número uno, para empezar, las emulsiones las podemos usar para formular productos medicamentosos o productos no medicamentosos. Si fabricamos productos medicamentosos como emulsiones, podemos encontrar que se pueden administrar por la vía oral, por la vía tópica y por la vía parenteral. ¿Correcto? Por la vía parenteral. Y desde el punto de vista cosmético, bueno, podemos encontrar generalmente las emulsiones para uso tópico. ¿Correcto? Cosmético. La diferencia entre una y otra es que generalmente los que son para ingesta o para los que vienen con algún principio activo medicamentoso es para tratamiento de enfermedades. Por ejemplo, algún tipo, hay por ejemplo jarabes de paracetamol en infusión ahora también. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque sabemos que el paracetamol es insoluble en el agua. Normalmente lo disolvemos con propilenglicol, pero el propilenglicol a la larga es un alcohol, es un polialcohol. Y generalmente los jarabes de paracetamol, ¿para quién están indicados? Para los niños. Entonces la idea es que los niños, cuando se les administra algún medicamento, pues tengan la menor cantidad de alcoholes por razones obvias. Entonces, por eso inclusive yo había un ibuprofeno que parecía neogénico. No sé si se deben acordar, no recuerdo cómo se llama, Doboflan, creo que. No sé si hasta ahora existe, ¿correcto? Entonces, lo que buscamos también es hacer geles, por ejemplo, para tratamiento dérmico, ¿no? Va a depender si es en la epidermis, si es en la dermis, o es en las zonas ya más profundas que atravesan la piel. Generalmente cuando trabajamos, ¿qué? ¿Cierto? O también, por ejemplo, cuando trabajamos algún tipo de ectoparásitos, para tratamiento de ectoparásitos, ¿no? Lo que llamamos la sarna, en donde el benzoato de bencilo también tenemos que utilizar. Y desde el punto de vista cosmético, ¿qué tipo de emulsiones podemos tener? Podemos tener cremas. Las cremas son emulsiones, ¿no? Las cremas protectoras de la piel, las cremas hidratantes, las cremas que previenen el envejecimiento de la piel, que hoy en día están mucho de moda, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esa emulsión si sabemos que podemos tener tanta variedad con ellos? Número uno, que el sistema puede proporcionar una liberación controlada del principio activo. Al tener dos fases, y siendo una de ellas una fase oleosa, pues el principio activo no se va a liberar tan rápido. Se puede liberar de una manera lenta y controlada. Se va a proteger el principio activo frente a hidrólisis y oxidación. ¿Por qué? Porque si tenemos una emulsión estable, es muy poco que se produzca una hidrólisis en la fase acuosa o una oxidación en la fase oleosa, cosa que sí ocurre cuando están ambos por separado. Creo que todos sabemos que los aceites esenciales o los ácidos grasos, una de sus desviaciones principales, ¿cuál es? Que tienden lo que llamamos a enranciarse, ¿no? Se ha enranciado, pero ese enranciamiento en realidad es que el producto se ha oxidado, ha habido un fenómeno de oxidación en su interior. Y cuando hablamos, por ejemplo, del producto, oye, está oliendo mal, ¿no? O sabes qué se ha cortado, es porque en la fase acuosa se ha producido un fenómeno de hidrólisis. Todos sabemos que las sustancias para que se disuelvan en agua tienen que estar principalmente en su forma salificada, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan de ello? Las sales de los principios activos son más solubles que las formas básicas. ¿Sí? Ejemplo, naproxen sólico con naproxen básico. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede a veces? Que por un fenómeno de
de repente de concentración de iones que están también y que forman parte del agua y donde se disuelve un principio activo, principio activo, ¿qué es lo que sucede? Que esto se puede hidrolizar, se puede separar. Y a veces cuando se produce ese fenómeno de hidrólisis muy marcado, también pues se rompe el medicamento, ¿no? ¿Qué más? Permite enmascarar características organolépticas desagradables del principio activo, claro. Porque también nos permite las emulsiones poder utilizar excipientes adicionales, como son antioxidantes, como son saborizantes, ¿correcto? Como son conservadores también, como son colorantes, como son aromatizantes. Ya hemos comentado que se emplean mucho en formulaciones dermatológicas y domésticas, y las emulsiones, aceite en agua, son fácilmente lavables. En cambio, las emulsiones, agua en aceite, tienen una acción más emoliente y oclusiva. Entonces, vean, estas propiedades a veces las utilizamos también para formular no solamente las cremas, sino también las pomadas, los ungüentos, porque diferencias entre pomada y ungüento son justamente ese aspecto o esa posibilidad que se puede usar cuando la piel está reseca o cuando la piel es más grasa. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuáles son los métodos de fabricación o los métodos de elaboración para obtener emulsión? Se pueden preparar, se pueden obtener en frío y en caliente. ¿Ya? ¿Ok? ¿Cuáles son esos factores críticos en la fabricación de emulsiones? Bueno, la velocidad de agitación durante la emulsificación, la velocidad de agitación durante el enfriamiento, la temperatura de elaboración, la velocidad de adición en las fases, orden de adición de las fases. Todo lo que hemos comentado. Y a veces, generalmente lo que hacemos es, oye, tenemos que añadir la fase acuosa en la fase oleosa a 70 grados de temperatura, ¿no es cierto? Y a veces te dicen, no, incluye la fase oleosa en la acuosa. Por ejemplo, el día de ayer, con sus colegas de tecnología farmacéutica 2, están ya presentando su proyecto de formulación. Y un grupo quería hacer un gel de minoxidil, ¿correcto? Para tratar el hongo en la piel, en el cuero cabelludo, ¿correcto? Y bueno, si bien es cierto, ahí no había una emulsión, ¿no? Cuando yo quiero obtener un gel, lo que busco más es espesar, o sea, gelificar el medio. Ellos han venido ensayando durante 3 semanas el echar la fase oleosa en la fase acuosa. ¿Y qué es lo que sucedía? Que el minoxidil se les hacía una masa, se precipitaba. Entonces, aquí el tema es el siguiente. Generalmente una gelificación se produce luego de que tú has mezclado la fase, o digamos la fase acuosa, hidrofílica, con la fase, por ejemplo, donde está el espesante. Generalmente se usa carbopol, ¿no? Carbómeno, ¿sí? Eso se une, eso debe dar una especie de emulsión, una especie de solución dispersa, que se va aclarando y se va gelificando cuando van echando la trietanolamina, como lo que pasa con la formulación del hidrogel, ¿correcto? Pero tiene que tener un punto de pH, ¿ok? Entonces yo agarro y le digo, bueno, ¿cuántas veces han probado con esto? Hemos probado ya, doctor, 3 semanas y no nos sale. Empecemos a acordarnos desde farmacopea. Ustedes ya están en tecnología farmacéutica 2, tienen que aplicar todo lo que han aprendido desde farmacopea. ¿Qué es lo primero cuando yo quiero formular? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Yo no sé si lo he comentado. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Ver qué? Lo primero que tengo que ver es conocer las propiedades fisiológicas de cada uno de los componentes.
Por el principio activo. Por el principio activo. Entonces, muy bien. A ver, ya, los tuve que llevar de la mano en media hora porque ya ayer se vencía el plazo para que tengan tu formulación. Y yo ya les he dado hasta el final a todos los grupos, pues ya me tocaba trabajar a ti, como quien dice. Pero trabajar para que ustedes aprendan. Entonces le dije, muy bien, empecemos por el principio. ¿Y qué es lo primero que tenemos que ver en el principio activo? Lo más básico. Solubilidad. La solubilidad. Ya después veremos el tamaño de partícula. Pero primero la solubilidad. ¿Y qué fue lo que encontraron? Que el minoxidil es insoluble en agua. ¿Correcto? Entonces, si el minoxidil es insoluble en agua, pues yo tengo no incorporarlo en el agua. Tengo que incorporarlo en la otra fase. Y no importa que no se disuelva. Tampoco. ¿Por qué? Porque en la otra fase, como ya sé que es insoluble, y acabamos de ver, se va a proteger. Porque de repente está en la fase oleosa, o de repente está pues en la fase alcohólica, o de repente está con otros solventes que son diferentes al agua y que generalmente pues tienen baja concentración de agua. ¿Correcto? Porque mi problema para que el minoxidil se precipite, ¿cuál sería? El agua. Porque ve un producto o ve una base, un medio, donde él se siente más cómodo, cae y me siento, pues, no me disuelve. Muy bien, entonces número 1, cambien de lugar al minoxidil. ¿Dónde lo he hecho? ¿Qué tienes en el otro lado? Propilenglicol, tengo alcohol. Muy bien, pues ahí disuelve el minoxidil. Pero es que no se va a disolver y me sale una solución turbia. Bueno, para empezar no importa, pero ¿qué sucede si lo consulto con ustedes? Si no está en un medio donde es insoluble y en donde te dicen, oye, es medianamente soluble o parcialmente soluble, ¿qué puedo intentar yo hacer para ver si se disuelve más o no? Aumentar la temperatura. ¿Temperatura? Aumentar la temperatura. Y si tengo líquidos que son volátiles, ¿hasta cuánto puedo aumentar la temperatura? Máximo hasta. Fuerte. Aquí miedo. 25 grados acá. ¿Hasta cuánto puedo aumentar? 40. Máximo hasta 40. ¿Y eso por qué? Porque tengo que ver cuál es el punto de ebullición del alcohol, del propilenglicol, y en base a eso trabajar. Y una de las preguntas que alguna vez vimos en los saberes previos es, oye, un químico farmacéutico quiere calentar el alcohol, ¿cómo lo puede calentar? Y dijimos todos en baño María. ¿Se acuerdan? Ya, no tengo baño María, lo caliento a menos de 40 pues. Y yo maravilla, cuando comenzaron a hacer eso, comenzaron a sonreír porque se comenzó a solubilizar. Se formó una solución transparente. Ya tenía la solución transparente. Ya estaba disuelta. O sea, parte de tu problema ya estaba solucionado. Ya. Entonces, ahora, ¿qué hago con el otro lado, profesor, que me quedaba donde yo echaba el minoxidil? Pues hazlo tal cual. Simplemente el agua con el carbono. ¿Y la glicerina que yo echaba en el otro lado? Ah, muy buena pregunta. Si yo sé que el problema es el agua, para empezar, tengo que ver cuál es lo máximo de agua que puedo utilizar. Porque el problema es el agua. ¿Cuánto de agua estás utilizando? 45 mililitros. Ya está. Bájale el agua, súbele, ahí entra mi trabajo ya, súbele el alcohol, sube el propilenglicol, y en la parte acuosa echa la glicerina. ¿Correcto? ¿Correcto?
que se formó el carbopol. Ustedes saben que todo carbopol, toda carboximetil, tiene que hidratarse. Algunos incluso tienen que esperar de un día para otro. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Que su otra fase, ya por una estaba disuelta, bonita, por otra estaba espesa. Y normalmente para poder emulsificar, ya hemos visto, tenemos que equiparar las temperaturas, número uno, y número dos, equiparar las consistencias. Entonces dijimos, y ahí viene donde le digo, por eso formular es un arte. Si sabemos, aparte de una ciencia es un arte, si sabemos que el problema es el agua, y por lo tanto yo he tomado la decisión de echarle lo mínimo de agua, y he empezado por eso por 15 de 45, y me salió espeso, pues vamos a echarle de poquito a poquito hasta que se haga más o menos fluido. Y le echamos al final 22.5 y ya ese carbopol se movía. O sea, ya podía hacer esto y podía caer. Y luego le pregunté, ya tenemos las dos fases a la misma temperatura, ya las dos se mueven. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Que estaba echando el agua, o sea, la fase líquida en la fase espesa. Y digo, ¿y por qué no lo invierte? Pero pasa lo mismo. Lo que tú quieres es formar un gel. Puedes echar el líquido en lo espeso o lo espeso en lo líquido. Y si tú ya has probado lo líquido y lo espeso y se te corta, ¿qué pierdes probando al revés? ¿No? ¿Y qué sucedió? Que ya no se comenzó a precipitar el minoxidil. Claro, porque ya no había la cantidad de agua, el exceso de agua, en donde aprovechaba para descansar. Pero profesor, pero está turbio, y según lo que hemos leído tiene que salir transparente. Pero todavía falta echar tretanolamina. Tómale el pH. ¿En qué pH estás? Estaba en un pH 4 o 5. Y para comenzar a gelificar, mínimo tienes que estar en 6. Echemos gota a gota la tretanolamina. La incorporación también fue gota a gota. Según su técnica, tenían que echar 1 mililitro de tretanolamina para gelificar. ¿Cuánto es 1 mililitro en gotas? 20. Con 4 gotas gelificó y se puso otra vez. Parecía mágico, ¿no? Entonces, ¿el tema cuál es? Por eso digo. Y la pregunta al final que le hice yo fue: ¿Dios te sacaron la fórmula? De la IA, del ChatGPT. Eso no hace más sino que demostrar que, claro, el Internet, la parte virtual, te da la información que has recibido en el mundo. Pero fabricar una emulsión aquí en Perú no es lo mismo que fabricar una emulsión, ahora que está el mundial, en África, en Corte Mansilla. No es lo mismo si yo fabrico una emulsión aquí, ahorita, que estamos a 20, 22 grados, y ya está empezando el invierno. Si me voy a Madrid, que están a 45 grados. Entonces, la información que te puede dar la IA está condicionada también a la procedencia de la fuente. ¿Correcto? Y entonces, ahí quedó. ¿Qué pasaba si yo le echaba una gota más a ese gel? A ver, toma el pH, ya estaba en 6. Una gota más de tretanolamina puede llevar el gel a 7. Y esos 7 puede hacer que se rompa y se vuelva líquido. Y una vez que se vuelve líquido, no hay nada que échale ácido, nada. Ya no, ya. Ahí quedó. A la basura. Es por eso que es importante tener estas consideraciones, ¿no? Y se los he explicado porque yo he visto esto. Sí, siempre tenemos en mente lo que nos pasa en casa cuando estamos friendo o queremos freír un huevo y tenemos el aceite caliente, o estamos friendo la carne, ¿no? Y el aceite está caliente. ¿Qué pasa cuando yo le echo agua? Se proyecta, ¿no es cierto? Entonces, ¿es correcto echar el agua sobre el aceite o es el aceite sobre el agua?
me lo enseñaron en la universidad, es él sobre ella o ella sobre él. Vuelvo a repetir, ¿qué pasa si estamos en la casa friendo un huevo? Queremos freír un huevo a la carne. Pongo a calentar el aceite. Eso hago. Por lo tanto, no es el agua o la agua. ¿Es el aceite o la aceite? Es el aceite y es la agua. Entonces, ¿quién va? ¿El aceite sobre la agua o la agua sobre el aceite? ¿Correcto? Entonces, esto va a depender, número uno, del medio dispersante. ¿De quién sea el medio dispersante? Número dos, va a depender de lo que esté disuelto en esta fase acuosa y lo que esté esperando en esta fase oleosa. ¿Y por qué va a depender? Porque esto tiene características. Vean lo que les pasó. Ellos tenían en la fase acuosa el minoxidil, ¿correcto? Que sabían que era insoluble, que lo calentaba, que se disolvía. Pero claro, si lo echo acá, cuando sucedió esto, que lo eché acá, pero tenía el minoxidil acá, no se precipitó. Pero cuando lo tenía acá sí, ¿por qué? Porque se cortaba. Es lo que pasaba si hubiera sido una emulsión. Se precipitaba y eso ya era irreversible, porque por más que yo lo calentase, sin nada quedar blanco. ¿Ya? Muy bien, entonces estas son las consideraciones que tienen que tener. Y esto está acá, orden de adición de las fases. El hecho que el gráfico y ejemplo me esté mostrando, en este caso particular, que estoy agregando la fase acuosa sobre la oleosa, más allá de que me digan que están a la misma temperatura, no quiere decir que sea el estándar, porque también puede ser al revés. Por eso es que un factor crítico es el orden de adición. ¿Ya? Muy bien, ¿cuáles son los equipos utilizados en la elaboración de emulsiones? Bueno, los agitadores mecánicos, que pueden ser de hélice, de ancla, lo que les comentaba, el homogenizador ultraturras que tiene de alta frecuencia y el tanque, la máquina de fabricación. Factores que intervienen en la estabilidad de las emulsiones: el tamaño de partículas o de los glóbulos, la densidad efectiva, la viscosidad, la carga eléctrica de las partículas, las condiciones de almacenamiento, la agitación y vibración al momento de fabricar, la dilución, el método de preparación, la concentración de la fase interna y las propiedades del aceite emulsificado. Acá tenemos un par de videos, no sé cuánto demoren, a ver si los podemos ver.
texto que explica cómo los glóbulos de una suspensión son visibles porque reflejan o refractan la luz. Cuando los glóbulos tienen un diámetro menor o igual a 100 nanómetros, se dice que se ha formado una microemulsión, la cual es transparente. Mientras que por otro lado, cuando un glóbulo tiene un diámetro superior al mencionado anteriormente, se habla de emulsiones normales, que suelen ser blancas o amarillas cuando la concentración de seda es elevada. Objetivos: preparar una solución de vaselina y sulfodiazina. Conocer la función de los componentes de la formulación. Encontrar la formulación ideal para las soluciones de la práctica. Identificar los parámetros y atributos críticos del proceso. Preparación de una emulsión de vaselina. La preparación de las fases se lleva a cabo por separado. Los componentes de la fase acuosa son agua y fluido 80. Por otro lado, la fase líquida estuvo compuesta por escal 80 y vaselina. En ambos casos se mezclaron en un vaso de precipitado de 50 ml. Se midió a 50 revoluciones por minuto. Este proceso se realiza a diferentes temperaturas para ver el impacto en las diferentes formulaciones. Por otro lado, en la preparación de la emulsión de sulfadiazina, la fase acuosa estuvo compuesta por sulfadiazina, agua, benzoato de sodio, fluido 80 y jarabe de azúcar. La fase líquida estuvo compuesta por aceite de cacahuate y esperma 80. Las condiciones de elaboración fueron similares al procedimiento anterior, cuidando de mezclar las fases cuando ambas estuvieran a una temperatura de 60 grados centígrados. Como parámetros críticos del proceso, encontramos la temperatura de ambas fases en el momento de descargo, así como la adición de la fase oleosa sobre la fase acuosa. Por otro lado, el atributo crítico de calidad fue la apariencia y función de esta unidad. Las emulsiones mostraron una respuesta diferente dependiendo de las condiciones con las que fueron establecidas. Por ejemplo, la formulación que no tuvo agitación a baja temperatura y sin emulsificante no formó una emulsión. En caso contrario, la formulación con emulsificante, temperatura alta y agitación formó una emulsión estable. Te has preguntado a qué se debe este efecto, es a que la temperatura tiene acción directa sobre la solubilidad de todos los componentes presentes en sus interacciones. La temperatura a la cual una función cambia su fase dispersa a continua se denomina temperatura de tensión de fase y se debe conocer el sistema preparado para evitar llegar a ese punto. Si bien es cierto, la emulsión más estable de vaselina fue la formulación de preparada a 60 grados Celsius. Cabe mencionar que se observó el punto de quemado a los pocos momentos de suspender la agitación. Para resolver incrementar y se debe este problema de estabilidad, tuvimos que comprender la función de los diferentes componentes de la formulación. Tanto el SPAN como el tubo 80 tuvieron actividad emulsificante, mientras que por otro lado, el agua destilada como la base dispersante y la vaselina líquida como los glóbulos suspendidos en el medio. Debido a que las partículas flotaron verticalmente en el mundo viscoso, en este caso agua destilada, debido a su poco peso, pudo calcularse su velocidad de sedimentación inversa igualada a la fuerza de fricción con el peso aparente de la partícula incluida. Para ello utilizamos la Navier-Stokes, la cual nos dice que la velocidad del quemado depende directamente del radio de las partículas, así como una diferencia en la densidad de las fases, además de la densidad presente del medio dispersante. Al resolver la Navier-Stokes con los datos proporcionados anteriormente,
tercera, nos dice que al aumentar la viscosidad se favorece que los glóbulos se mantengan suspendidos en la fase expresa. La ecuación de sulfadiazina tuvo un aspecto homogéneo pero similar al de una suspensión. Al determinar el HLB requerido y la composición de la mezcla del emulsificante, nos dimos cuenta que le faltaba espalda a la formulación y que además tenía un exceso de frío. Cabe mencionar que el pH juega un papel importantísimo en la preparación de la solución, debido a las intoxicaciones termostáticas que se vienen a variar en la manera en que afecta la estructura de los procesos extractivos a las maneras de la formación. Misma que afecta las interacciones secretas y estabilidad de función. La forma más común de medir estas interacciones es por medio de potencia formal, que es una medida de potencia de en la superficie interfacial de las partículas superiores. Director de imagen. La inadecuada incorporación de principios activos insolubles turbulentos puede llegar a originar grumos en el seno de la emulsión formulada. La forma adecuada de incorporación sigue este procedimiento fundamental. Primero, reducción a polvo muy fino del principio activo. Segundo, adición del dispersante batiendo hasta formar una pasta homogénea. Para emulsiones de fase externa acuosa se emplean como dispersantes generalmente oleones y para emulsiones de fase externa oleosa aceites como vaselina líquida. Tercer y último paso, adición de la emulsión en pequeñas porciones, batiendo hasta homogeneidad. Uy, yo no sabía lo de esto. No sabía El nada. tamaño integrado De la malla. de la cara. Y era más de unos 60. Sí, lo que Yo creí que era de 260. claro, sí, para la capa tiene que ser más delgado. Me buscaba y me apareció tipo de cápsula y luego tipo de malla y luego. Sí, no, es diferente catálogo. Ya tienes forma como para magistrar. Para magistrar. Sí, basta. Es lo más básico. ¿Qué vas a hacer? Voy a buscar en el... Pura vaselina nomás. En esta imagen se puede observar una base de filler con gran aireación. Las burbujas de aire producto de una inadecuada agitación pueden dejar deficitario el sistema emulgente, produciendo en algunas ocasiones inestabilidad con posible ruptura. Una pasta. Microfotografía de una emulsión inestable por aireación, Pasta en sería donde se mejor. observan fenómenos de agregación iguales. Tuve que cambiar todo. Los glóbulos de la fase interna se agrupan entre sí, agregación. Finalmente se unen dando glóbulos amorfos, coalescencia. Lo que nosotros estamos diciendo, metronolamina, sí, 3 de metronolamina, sí. Entonces habrá carbopola. Sí, también había, esa vez se usaba. Carbonato. Las emulsiones Sí, eran para silicónicas blanquear. tienen una excelente apariencia cosmética. Carbonato. Son de alta Carbopola se le evanescencia. echan. Pues No producen homogénea, están indicadas en pieles grasas o intolerantes. También es de destacar su alta extensibilidad y de dejar la piel mate, sin brillos.
pronunciar así, Deben elaborarse en frío, empleando agitadores a una velocidad igual o superior a 2000 revoluciones por minuto. Es fundamental añadir la fase acuosa sobre la silicónica en pequeñas porciones. ¿Qué guardas todos? Los frascos. Uy. Bueno, los frascos se No, es el mismo, más. Con lo que sobran. Si eran 4 En esta imagen se puede observar no sé. una emulsión silicónica fluida que tiende a ruptura. entre la tijera. Se ha empleado una velocidad de agitación muy baja durante su elaboración. Emulsión glucídica a la que se añadió icción. El resultado es una emulsión bastante fluida. Al añadir una pequeña cantidad del agente gelificante denominado semigel, aumenta notablemente la consistencia de la emulsión. Resultado de la incorporación de glicopirrolato en la base denominada crucibase. Al cabo de 24 horas se aprecia ruptura de la emulsión con alta formación de grupos. Empleando la base denominada cetobase, se logra una emulsión totalmente estable. Adición de solución de ácido glicólico sobre glucibase. Se produce ruptura de la emulsión. Si se añade la solución de glicólico sobre cetobase, se logra una emulsión estable, ya que el sistema emulgente de dicha base no interacciona con el medio ácido generado por el glicólico. Bien, como hemos podido ver, el primer videito, a ver qué nos explicaba May. Eso nos decía el primer video. En la música no me dejas Sí, escuchar, déjame ver el teléfono. Estás en clase. El primer video nos hablaba de la importancia de lo que es conocer el balance hidrofílico, la tendencia que tiene cada participante.
¿no? Nos habló mucho de la importancia del valor del HLB y de la forma correcta de elegir el agente emulsificante para obtener una emulsión estable. Y el segundo video, nos hablaba Hugo. La consistencia de la Esto nos hablaba el segundo video. El segundo video nos hablaba de la importancia de lo que es conocer las características fisicoquímicas de cada componente. Porque hablaba, ¿no? Por ejemplo, cómo si yo agrego un ácido a una emulsión, la puedo romper. Y cómo si lo agrego a una emulsión previamente con tendencia oleosa se mantenía estable. ¿Ah? Porque es importante que pongan atención en los videos, porque de ahí también vienen preguntas en el examen. ¿Ya? Lo tienen ustedes en el calma, vean en su casa, si es que no lo han podido ver acá. Muy bien. Y esto, a ver, esta es una pregunta. ¿Cuál es la importancia de las soluciones? ¿Por qué son importantes las soluciones? Son una forma de administrar medicamentos, ¿no? Son importantes porque son una forma de administrar medicamentos. ¿Qué tipo de medicamentos o qué tipo de productos? Cremas, ungüentos, o sea, pueden ser medicados o pueden ser para uso cosmético, ¿no? O sea, tienen varias formas de poder ser utilizados. ¿Cómo se preparan las emulsiones? con 2 fases y un emulsificante. En frío o en caliente también. Ya, pero tiene que haber 2 fases y un agente emulsificante. Bueno, elaborar un listado. Bueno, ayer yo me comprometí con ustedes que esto simplemente lo van a leer, ya no hay tarea que hacer. ¿Sí? Revisen, por favor. Esto ya estamos hablando un poquito de formas líquidas orales de aplicación tópica. A ver, formas líquidas orales de aplicación tópica. ¿Cuáles pueden ser? Pintura de árnica. ¿Oral? ¿Tú la puedes tomar? Ah, no, orales. Profesor, pero orales de aplicación tópicas, o sea, de 2 usos. La gingizona. Administración oral, tópico. La gingizona. Los colutorios, enjuagues y soluciones para hacer gargarismo. ¿Cuál es la solución para hacer gárgara más conocida? Que la hacemos hasta en casa. El vinagre. Agua con sal y limón. O bicarbonato. ¿Ya? Bueno, léanla y para que vayan aprendiendo. No hay nada que entregar. Ya me comprometí con ustedes para que puedan estudiar, no para ver el teléfono. Pero en fin, ya les he entregado también su evaluación continua. Cualquier reclamo, ustedes me avisan. Todos faltan. Rosa Pascual, Mayeli, Ángel Yasue, Stephanie, Milagros, Andrea, Angie. Ya, creo que Ángel ya no va a venir, ¿no? Vamos a pasar la lista de una vez de Cantidades. Cuantitativos. Métodos de cuantitativo. ¿Alguna pregunta? Maíz 60. Es parte, el HLB es parte de la información que viene de la ficha técnica de los agentes emulsificantes. Y el tema de hacer los cálculos es para ver la formulación. Por ejemplo, en uno de los en el primer video, vimos cómo un error de cálculo puede hacer que la emulsión falle. Incluso cuando se hizo el recálculo, teniendo la formulación, vimos que habíamos echado más de uno y menos de otro. ¿No? En esos casos ya es un poco difícil reconstituir la emulsión, hay que volverla a hacer con esos nuevos cálculos realizados.
Todavía tenemos tiempo. ¿Alguna otra pregunta? 8:40 en la práctica. ¿Alguna pregunta? Bueno, ya estamos en la semana 13. De ahí viene la 14, la 15 y se acabó. ¿El S4 cómo va a ser, profesor? El S4. Laboratorio. ¿Qué dice la... ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice el... A ver. Vamos a ver qué dice el tema. A ver, la S4. Mencionar de 20 preguntas, temas tratados del 11 a la 14. Para ese examen nomás. Además, se realizará el trabajo de investigación. ¿Trabajo de qué? El título no es claro, no interpreta lo Trabajo de investigación. ¿Qué es el trabajo de investigación? A ver, trabajo de investigación. Fabricar Bueno, es un una examen. Examen nomás. Va a ser similar al que les estoy tomando. A ver, en la semana 14, ¿qué le van a dejar de tarea? Bueno, la próxima semana que tenemos que hacer. HLB, balance hidrofílico, antiactivo, humectantes. Vamos a hablar del HLB. Bueno, también en lectura. Y en la 15. A ver, en la 15, ¿qué hay? Estabilidad de las evoluciones, sí, evoluciones, pero no hay. Bueno, también es tareas. A ver, en la práctica, a ver qué hay. En teoría no veo nada. Y en el manual de prácticas. Habla de trabajo de investigación, ¿no? Hoy día vamos a dar, han traído las cremas de la semana pasada, porque lo que van a hacer es analizarlas. Van a hacer es analizarlas y de ahí a ver la próxima semana elaboración de formas farmacéuticas sólidas, elaboración de el 15, elaboración de formas farmacéuticas seminarias, dice. A ver, hoy día vamos a hacer esta, la 12, ¿dónde está la 12? Esta, evoluciones. No, la 12 ya la hicimos, ¿no? La 13. La 13. La 13 es el análisis, creo, de Sí. la evolución. Sí, determinación del tipo de evoluciones, ya. La 14. Elaboración de formas farmacéuticas sólidas, determinación de formas farmacéuticas sólidas. compresión directa. Compresión directa. ¿Qué dice? Van a hacer determinación de
5 vamos a más. Pero no problema con presentamos eso. Igual que el otro A ver, grupo pues que es votaba como teoría, ¿no? No hay práctica ni producción de tiempo. Las tabletas, dispositivos para mencionar, proceso de fabricación, ventanas de ventaja, competencia, No hay no procedimiento. hay materiales. Sí, más abajo. ¿Ah? Y eso de hoy, Balanza analítico. ¿qué es Y que? el rey, la placa Petri. pero no hay materiales. Agua de un pulmón. Ah, ustedes tienen que traer diferentes formas farmacéuticas sólidas. ¿Dice? Sólidas. Tabletas, cápsulas, suspensiones. No es para la semana 14. Tabletas, ¿no? 3 tabletas. ¿Lo vencido? La 15, esa es la Pero 14. como hemos dicho, mejor cosa con las cápsulas. ¿Qué les puedo enseñar a hacer? Es pensar. Explosivos. No, forma sólida, no dice. Sólidas. Una piedra para la cara. Impacto ligero. ¿Pero qué? ¿Cápsula? ¿Tableta? ¿Tableta? Dos. ¿Quién me compra mi cápsula? Es lo más fácil. Una suspensión de amoxicilina, podríamos. Y se lo tome Mayet. A ver, y la 15 No. habla de seminario. Los estudiantes deberán elaborar un seminario, dice, el cual tendrá los temas que serán propuestos por el profesor. Gaseoso todavía. Un spray. Por la laca. Equipos no aplica, o sea que hay que hacer una exposición. Supongo. Ya, vamos a hacer algo, ¿ya? Intercambio de conocimiento. A ver. Como tienen que preparar una exposición, no dice si es grupal, no dice si es individual. No creo que de tiempo individual. Entiendo que va a ser grupal. Trabajo en equipo, dice. Procedimientos. Ya. Y como la 14 no dice mucho, Entre 14 y 15 horas para tener esa exposición. En la 14 hacemos lo que es la práctica 15 y en la semana 15 hacemos la exposición. Dale. Pero en la práctica 15 es la exposición. ya, a ver, vamos a hacer algo, ¿ya? La 14 habla de formas farmacéuticas sólidas. ¿Qué tenemos como formas farmacéuticas sólidas? Bueno, una mezcla seca. A ver, recordemos, ¿no? Recordemos. ¿Qué son las formas farmacéuticas sólidas? ¿No? Son formas farmacéuticas que nos permiten administrar medicamentos para uso de vía oral. ¿Sí? Que pueden ser tabletas, pueden ser cápsulas, pueden ser comprimidos, pueden ser grajeas, pueden ser polvos Granulado. para suspensiones temporales. Estos polvos pueden ser hechos por mezcla seca, pueden ser granulados también, ¿no? Las heces temporáneas. ¿Qué tenemos para hacer acá? Yo les puedo traer para hacer cápsulas, con encapsuladoras. No creo que tengamos para hacer tabletas acá, no he visto funciones. Complicado. Pero también podemos hacer suspensiones extemporáneas. ¿Sí? Porque una suspensión extemporánea es simplemente hay para granular y hay para mezcla seca. Y sí podemos granular y sí podemos usar también en mezcla seca. Lo que tenemos que hacer es tener las fórmulas para ver si tenemos todos los componentes acá o si tenemos que conseguirlos. ¿Sí? Bien. ¿Ustedes están de acuerdo? Yo en el transcurso de esta semana les puedo lanzar algunas fórmulas sólidas, líquidas, porque para 15 te habla. Para 15 te habla. Allá, de cualquiera de ellas. Ya. Creo que tenemos para hacer crema. De hecho, la semana pasada hicimos cremas. Creo que podemos hacer jarabes.
Creo que podemos hacer suspensiones. Creo que podemos hacer cápsulas y creo que podemos hacer mezcla de polvos. ¿Sí? Extemporáneos. Ya. Yo voy a lanzar. ¿Cuántos grupos somos? 3. 3 grupos. Podríamos hacer un sólido, un líquido, Un gasoso. podríamos hacer una crema sólido. De los sólidos podríamos hacer 2, cápsula y polvo extemporáneo. Y podríamos también hacer una solución para enterar el gran volumen. Un cloruro de sodio. Como es seminario, hasta esa podría ser la nota de la S4. ¿Sí? Y la podemos hacer las 2 semanas, 14 y 15. En la 14 hacen el experimento y en la semana 15 lo exponen. ¿De acuerdo? ¿Quieren hacerlo así? Sí. Considerando que no hemos encontrado mayor aporte en el manual. ¿Sí? Ahora sí me toca aquí. Aquí me toca sólidos. ¿Quieren hacerlo así, sí o no? Sí, Con más en mi grupo, yo no sí. tengo ningún problema de tomar el examen. No, mejor es para practicar. ¿Sí? Para preparar Sí. para el examen. Ya, entonces, ¿el grupo 1 de cuántas personas es? 4. ¿El grupo 2? Ah, no, 5 somos. ¿Somos 5? Si no, con Rosa, ¿no? Por eso. Pero se puede parecer. Lo que pasa es que para poder hacer mayor número de formas, acá te habla de sólidos, semisólidos, líquidos, bueno, así son dos preparaciones estériles. A ver, podemos hacer 1, 2, 3, 4 y de acá pueden ser 2, son 5. Somos 15, no, somos 12 personas. Hacemos un grupo de 3. Si son 3, somos 12. 4. 4 grupos. No, de 4. Pero no. Pudieran 5. ¿Es contando a Ángel profesor o sin Ángel? No, contando antes somos 12. Acá somos 11. Su grupo que le pregunte si va a venir a... Entonces, ¿cuánto no viene ahí? La idea sería que, bueno, si son 2, ustedes son 5. Ya, harían 2 productos, ustedes son 5. 4. Y él viene 5. Harían 2. Ajá. 2 y 2 son 4. Ustedes harían 1. Porque, obviamente, 2 personas harán un producto, las otras les creo que sobra 1. Podríamos hacer. Yo diría que cada 2 personas hagan un producto. 2 personas. Para poder hacer 6. A ver. Acá son 2, 3, 4, 5. Y de acá pueden ser 2. Porque tienen jarabe y suspensiones. Están los 6. Para que podamos tener de todo un poquito. ¿Correcto? De todo un poquito. ¿Ya? Incluso acá podríamos hacer la famosa emulsión también. O el gel. De todo un poquito. ¿Correcto? Entonces somos 12. Hacemos grupos de 2. Va a ver, si el hombre no viene, alguien lo va a hacer solo. ¿Correcto? Será al azar. Será al azar. Yo creo que va para eso. ¿Sí? Él se va a jugar el 30% de inconsistencia. Ya sé que se la va a jugar. Pero de mí no va a depender. Lo que pasa es que tiene todas sus notas. Ah, todos El los problema exámenes. es la asistencia. No la dio la misma profesora. Esa fue tirada, ¿no? El tema es que con la S13 promedio, no, él es el hombre que calculaba. Claro, la S promedio
Hay promedio que está como 11. Lo demás viene al final y la hace. 20. Si la hace, obviamente, no entonces la juega. Si estoy. Yo no puedo dejar de considerar la red de uno lo ayuda en la medida que lo puede ayudar también. A ver qué me tocará hacer todo. Claro, uno ayuda en la medida que puede ayudar, o sea, pero ya la asistencia no pasa por mí. Ya eso pasa por que lo dejen entrar o no, ya va a pasar por la programa. Ya, listo chicos, entonces puedo dejar con libertad. Yo hoy día hacemos la práctica normal. En esta semana, en estos 2 días, les voy a dar las 6 formulaciones. Ya ustedes se sortean, ustedes se agrupan y me ayudas. ¿Quién es el delegado? No, Estefan. me ayudas. Ahora conversamos con la técnico para decirle que vamos a hacer el seminario y que le vamos a alcanzar las fórmulas para que nos digan qué tiene y qué no tiene. Y lo que no tenga, tendremos que conseguirlo. ¿Ya? Tenemos una semana para conseguirlo. Yo por ahí tengo direcciones donde venden insumos. Y lo hacemos para sacarle provecho, ¿no? Para sacarle provecho, ¿por qué? Porque, a ver, estamos encontrando, chicos, que en la 15 dice elaborar un seminario con temas propuestos por el profesor. Pero que como no había materiales, no había nada, se tiene una exposición. Y en la 14, la que toca la próxima semana, habla de formas farmacéuticas sólidas, pero no hay materiales. Se entiende que es teoría. Y no sé si eso valga la pena. Yo creo que mejor lo sacamos por eso. ¿Ya? ¿Quedamos así? ¿Listo? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Y el seminario de exposición va a ser de evaluación continua 4. Cerrado. Una semana. Porque ya necesitan otra trabajo. ¿De acuerdo? ¿Sí? El seminario final de exposición va a ser la suma de la formulación que han hecho y la presentación que han hecho. Y eso va a ser la evaluación continua. ¿De acuerdo? Cerrado. Ya está. Bueno, dicho eso, vayamos a hacer la práctica.